Bueno, pues buenos días a todos. Voy a intentar hacer un resumen de las características fundamentales de los movimientos fascistas. La mayoría de los movimientos fascistas a lo largo de la historia tienen unas características muy similares. Algunos las tienen todas, como el caso pues, más paradigmático, que sería el de los nazis, mientras que otras pues tienen algunas de ellas. ¿Cuáles son estas características que nos ayudan a distinguir si una ideología se acerca al fascismo y a distinguir pues, realmente cuáles son las características de estos movimientos? ¿No? En primer lugar, el fascismo es siempre o busca siempre un estado totalitario. Un estado totalitario es aquel en el que el individuo no tiene ningún valor. El Estado controla absolutamente todos los elementos de la vida de las personas. Controla la infancia, controla la educación, controla la vida adulta, controla el ocio. En un estado totalitario, el Estado, que es un estado además siempre dictatorial, controla la economía, controla la cultura, controla los medios de comunicación. Y además el individuo es irrelevante, es decir, el individuo es un peón. El individuo no es nada, como decía Mussolini, el Estado lo es todo. El individuo es prescindible. El Estado es algo por encima de los individuos que controla, como ya he dicho, todos los aspectos de su vida. Este estado totalitario, además, segunda característica, que os vendrá muy bien para el segundo de bachillerato cuando veáis el franquismo, se considera un estado orgánico. Me explico. Un estado orgánico es entender el Estado, entender el país como si fuera un cuerpo. Supongamos que somos un cuerpo humano. Yo soy el cerebro y mi función es pensar. Y por mucho que yo quisiera, no puedo hacer otra función que la de pensar. Hasta ahí bien. El problema es que tú eres riñón y tu función es filtrar pis. A lo mejor tú algún día pensabas o pensarías que filtrar pis pues no es muy agradable y que quieres hacer funciones de cerebro, pero no puedes hacerlo porque eres un riñón. Al igual que yo, no puedo filtrar pis porque soy un cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que si cada uno aceptamos el rol, la función que tenemos en el cuerpo, o en este caso en la sociedad, al cuerpo le irá bien. Un cuerpo solo sobrevive cuando cada uno de sus órganos ejerce la función para la cual está diseñado. Y los fascistas dicen que en la sociedad pasa lo mismo. Es decir, que si tú eres un trabajador, si tú eres un minero, si tú eres un agricultor, pues en lo que te tienes que centrar es en ser el mejor minero, el mejor agricultor o el mejor trabajador del mundo y dejarte de tonterías y de pensar que a lo mejor puedes optar a cualquier otra cosa o que puedes optar a, pues, no sé, a un puesto en el gobierno del país o en las finanzas o algo así, ¿no? Por lo tanto, fijaos, esto choca frontalmente con la lucha de clases que decía Marx, porque en teoría lo que es bueno para una parte del país es bueno para todas las demás, como igual que lo que es bueno, por ejemplo, para mi páncreas, pues es bueno para todo el cuerpo. Esto es lo que se considera un estado orgánico. Es una gran mentira, porque lo que hace es obligar a la gente a conformarse con el puesto que se les ha asignado. Tercera característica, los estados fascistas son estados siempre de partido único. No hay elecciones, porque evidentemente solo hay un partido. Es un partido en el que en muchas ocasiones es obligatorio pertenecer, porque es el que va a controlar a la sociedad. Y en cualquier caso es muy recomendable porque es el que te va a permitir pues, moverte dentro del entramado de este sistema. En Alemania sería el Partido Nacionalsocialista del Trabajo Alemán, el partido nazi. En Italia, que fueron los primeros, el Partido Nacional Fascista. O en la España de Franco, pues sería la Falange. Junto con este partido hay una simbología siempre muy contundente, muy explícita en el fascismo. En primer lugar tenemos los uniformes. En Italia, por ejemplo, los fascistas vestían la camisa negra, que era la antigua camisa de las tropas de asalto de los Arditi de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido hacían los alemanes con sus camisas parda y todos uniformados de khaki, o los falangistas españoles con la camisa azul. Además del vestir, pues hay símbolos. El fascismo italiano pues optó por utilizar un viejo símbolo romano que eran las fasces. Las fasces, y de ahí viene la palabra fascismo, eran unos elementos que llevaban los lictores, que eran los que protegían a los magistrados romanos y que consistían en un haz, es decir, en un montón de varas de las cuales salía un hacha. Es parecido al emblema o al símbolo de la Guardia Civil actual, aunque no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué simbolizaba esto? Pues es muy sencillo. Yo cojo una vara y yo la puedo romper con facilidad.
Si lo que tengo es un montón de ellas, es decir, un haz atado, pues ya no lo puedo romper. Algo así como que la unión hace la fuerza y el hacha pues sería el símbolo de la autoridad. Los nazis adoptaron la esvástica, la que todos conocemos, que en realidad no lo inventaron ellos, es un símbolo que tiene miles de años y es un símbolo relativo al movimiento del Sol, es el disco solar en movimiento. Este símbolo ya estaba presente o está presente en muchos relieves, en obras de arte, en templos hindúes y en templos de Asia en general, y parece ser que fue el propio Hitler el que lo adoptó como símbolo para su movimiento. En el caso español, pues tenemos las 5 flechas del escudo de los Reyes Católicos, también atadas y con un yugo que las cruza, y el águila y algunos símbolos de este tipo. Junto con la vestimenta y los emblemas o los escudos, pues tenemos el saludo, habitualmente el saludo fascista, es el que adoptó Mussolini, que era el viejo saludo romano que conocemos todos con el brazo en alto. Nos quedan los himnos, naturalmente también hay himnos muy potentes, muy violentos, muy pegadizos. En el caso español pues sería el Cara al Sol. Otra característica de los movimientos fascistas es, y esto va a costar un poco entenderlo, la denuncia de la moral judeocristiana. Para los fascistas, el ser humano en su estado natural, el ser humano antiguo, era una especie de animal magnífico, soberbio, triunfador, que dominaba al resto de las especies, que luchaba codo con codo y de frente con la naturaleza. Y para los fascistas, ese ser humano ha ido degenerando desde la implantación de la moral judeocristiana. Me explico. En tiempos antiguos, el ser humano, según los fascistas, pues cumplía con las leyes naturales. Es decir, los débiles se morían, y normalmente se morían de pequeños. De hecho, había civilizaciones antiguas, y esto nos consta, que descartaban a los niños que nacían con alguna malformación o con algún defecto físico en bien de la comunidad. Los fascistas dicen que al ser humano, como especie, le fue muy bien, que fue un ser humano maravilloso, mientras que cumplía esta regla, es decir, la supervivencia del más fuerte. Un león no tiene ningún conflicto a la hora de comerse a una gacela o a la hora de dejar morir a los leones, a la camada de una leona que no son suyos para poder aparearse con ella. Algo así debería ocurrir al hombre, al ser humano, hasta que empieza a aparecer la moral primero judía y después la moral cristiana, con cosas como no matarás o como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para un fascista, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? En el momento en que estamos con el no matarás y estamos protegiendo a los débiles porque tenemos esa especie como de apiadarnos de los débiles, de los que necesitan más ayuda, esto hace que las personas débiles sobrevivan y por lo tanto lleguen a la edad adulta, y no solamente llegan a la edad adulta, sino que se puedan reproducir, lo cual mezcla la sangre de las personas débiles con la sangre de las personas fuertes y poco a poco la va deteriorando. Por lo tanto, para los fascistas, el ser humano actual es una especie de degeneración del ser humano este que os digo primitivo, fuerte y brillante y glorioso, que se ha debido al empobrecimiento de la sangre por permitir una cosa antinatural para un fascista, y es que los débiles sobrevivan. Desde este punto de vista se entiende muy bien las leyes raciales nazis, que prohibirán los matrimonios mixtos, los matrimonios con noarios, porque eso debilita la sangre, y de hecho harán incluso una especie de ingeniería intentando cruzar, como si fueran animales, a los miembros de las SS más puros, según ellos, con las mujeres alemanas más puras, para crear una superraza de alemanes tal y como eran míticamente anteriormente. Por ello, otra de las características que viene directamente de aquí es que los movimientos fascistas practican el culto a la violencia. Para ellos la violencia es una virtud. Nosotros consideramos, los que no somos fascistas evidentemente, que lo importante en una civilización pues es el diálogo, lo importante es la comprensión, lo importante es la cultura, lo intelectual. Los fascistas no. Los fascistas dicen que la gran virtud del ser humano como animal que es la violencia. Acordaos de lo del débil y del fuerte. Recuerdo un general muy cercano a Franco que decía: cada vez que oigo hablar de cultura, saco la pistola. Por lo tanto, para los fascistas, la cultura, el arte, lo intelectual, a menos que sea lo que defiende sus principios, está totalmente fuera de lugar, no le es necesario al ser humano, de hecho, incluso lo perjudica. Bien, otra característica del fascismo es el nacionalismo exacerbado, el nacionalismo brutal. Todos los movimientos fascistas piensan que su nación tiene unos derechos sobre las otras naciones y que de alguna manera es superior a ellas, a las demás.
y que, igual que el león tiene derecho a disponer de todo lo que la naturaleza ha puesto a su alrededor, pues la nación fascista o el Estado fascista tiene también derecho sobre los pueblos más débiles o más atrasados. ¿Para ello qué hacen? Bueno, pues hacen una búsqueda del pasado. Los nazis empezaron a bucear en el pasado de Alemania, que no existía, porque como sabéis, Alemania pues, se configura como nación, como Estado, perdón, en 1870, y tirarán de unos germánicos míticos que poblaban los bosques ancestrales de Germania, que luchaban contra los romanos, pero anteriormente habían luchado contra bestias mitológicas, triunfándolo también un poco con las religiones nórdicas, con las runas, con leyendas como la de los enanos que forjaban anillos y armas y este tipo de cosas. Los italianos pues, lo tenían mucho más fácil. Los italianos tiraron del Imperio Romano, dado que el Imperio Romano había conquistado prácticamente todo el mundo conocido en su época, y había llevado su civilización y había brillado como pocos en la historia, pues los italianos se consideran los herederos directos de Roma, y eso justifica todas sus actuaciones contra otros países o contra otros pueblos. En el caso de Franco, dado que cuando estalla la guerra civil y cuando se produce la sublevación militar no hay un corpus todavía ideológico dentro del franquismo, de lo que se tira es evidentemente de lo que a ellos les parece más glorioso en la historia de España, la mal llamada Reconquista, que además se tergiversa continuamente, héroes, supuestos héroes, como Don Pelayo o como el Cid, después de la figura de los reyes católicos, a los que se hace como los forjadores de una inexistente España, y naturalmente también del Imperio Español del siglo XVI y del siglo XVII. Todo eso crea una especie de mito de un pasado glorioso del país, en un momento en que la obligación de los miembros de ese Estado fascista pues, es reconstruir la grandeza perdida del país. Este nacionalismo o ultranacionalismo lleva también a la certeza de que el país tiene derecho a conseguir o bien un espacio vital, el Lebensraum, que decían los alemanes, un espacio para tu pueblo, o bien fuentes de energía, de materias primas, todas las riquezas que sean necesarias y que estén en poder de otros pueblos inferiores. El Estado tiene derecho a hacerse con ellas. Naturalmente, esto es el recurso a la guerra, y este es la siguiente característica del fascismo. El fascismo es siempre militarista. Los valores militares son los valores del Estado. Por encima de todo está el ejército, el comportamiento castrense, la obediencia de la población, su encuadramiento también en organizaciones paramilitares. Durante el régimen nazi pues teníamos las juventudes hitlerianas, que pronto se convirtieron en divisiones militares de combate, la Hitlerjugend, por ejemplo. O en España durante el franquismo pues teníamos los flechas, los pelayos, los valillas, todas estas historias, y los italianos pues tenían los giovani fascisti, los jóvenes fascistas. Todo esto nos lleva a la última conclusión de la clase, a la última característica, perdón, de la clase de hoy, que sería el encuadramiento de masas. Los regímenes fascistas tienen muy claro que tienen que tener a toda la población encuadrada en organizaciones. Por lo tanto, cuando eres pequeño, inmediatamente te van a poner tu uniformito en el colegio, o a la salida del colegio, y vas a pertenecer a las juventudes fascistas, como he dicho antes. Pero luego, cuando seas adulto, vas a seguir estando encuadrado en organizaciones fascistas, como la organización TOD, que era la organización del trabajo alemán, o la organización del trabajo por la alegría, también alemán, o un montón de organizaciones de ese tipo que lo que hacen es encuadrar a toda la población y poder hacer movilizaciones de masas. El fascismo es adicto a las grandes movilizaciones de masas donde aparecen los líderes acompañados por cientos de miles de seguidores, normalmente uniformados, que aparecen galvanizados por su discurso. Bien, estas serían las características fundamentales de los movimientos fascistas, como os he dicho antes. Hay que añadir una que cae por su propio peso. El fascismo es absolutamente anticapitalista en un principio, aunque después irán matizando esta historia cuando vean que necesitan realmente a la burguesía para salir adelante, pero es férreamente antidemocrático, no cree en los procedimientos democráticos, ya lo he dicho antes, solo hay un partido político, no se vota, y es también anticomunista y antisocialista. Todo lo que suene a marxismo, a socialismo o a comunismo también es el gran enemigo de los sistemas fascistas. Bien, como decía antes, estas son las características fundamentales. Si es necesario se puede añadir alguna más. Estad pendientes de lo que os rodea, porque en tiempos de crisis, como os he dicho, es cuando pues, se genera más esta especie de necesidad colectiva de un líder que nos salve, y cuando es más fácil
que se produzcan movimientos que reúnen estas características. Así que nada, por lo menos ya sabéis identificarlos. Hasta la próxima.